De nuevo, buenas tardes a todas y todos. Es un gusto para mí darles la bienvenida a este webinar titulado La vida en el frío y la oscuridad, con Condrictios del Pacífico Sudoriental. El día de hoy vamos a adentrarnos en un tema fascinante, la vida en las profundidades del océano, donde las condiciones son extremas y aún así existen especies increíblemente adaptadas para sobrevivir. Mi nombre es María Lizárraga, yo soy coordinadora de vinculación de Silva y me da mucho gusto acompañarlos como anfitriona en esta sesión. De principio me gustaría saber desde dónde nos acompañan los asistentes del día de hoy. Pues yo estoy aquí en Jalisco. Por ahí Eduardo Vela dice que de Lima, Perú, de Baja Sur. Hola. Pero es que tienes que decir que Jalisco es México, porque si tú Oh, dices sí, Jalisco es como, sí es cierto, tiene razón, doctora. Bueno, aquí es Zapopan, Jalisco, México. Ahí lo pueden googlear para que sepan más o menos dónde está. el mejor país del Es mundo, muy dice. bonito, la verdad. A ver, ¿quién más escribe? De Mazatlán, Sinaloa, el doctor Daniel presente, de Chile, de Veracruz. Tiene audiencia, doctora. Mira, con que haya 5, está. No, pues ya somos más de Así 5. que si Así nos que ponemos como eh, difíciles estadísticamente, no. no, ¿Cuál no se N? preocupe. Igual la sala ya está abierta, o sea, ya puede meterse, igual como dice usted que a veces es la hora de salida de trabajo, entonces ya se pueden unir sin problema, no pasa nada. Y bueno, antes de comenzar, muchas gracias por darse el tiempo de estar aquí con nosotros. Sabemos que entre actividades, trabajo, pendientes, la verdad es que no siempre es fácil hacer un espacio, en especial la doctora también, que tiene una agenda súper apretada. Así que realmente valoramos muchísimo su presencia. Este webinar fue preparado con mucho entusiasmo y esperamos que les resulte muy interesante, útil y que les deje nuevas perspectivas sobre la vida marina en ambientes extremos. También los invitamos a seguir nuestras redes sociales, donde compartimos próximos eventos, cursos y contenido relacionado. Les voy a dejar por el chat nuestras redes para que nos puedan seguir en un momentito. En un segundo para pegarlas. Y pues nos presentamos también de cajón para quienes no nos acompañan por primera vez, perdón. Sirva es una consultoría mexicana especializada en el aprovechamiento sostenible de los recursos biológicos, acuáticos y ambientales mediante soluciones basadas en datos y el fortalecimiento de capacidades técnicas. Nuestro equipo está conformado por científicos con más de 75 publicaciones indexadas y desde su fundación en 2020 se han impartido más de 6 cursos nacionales e internacionales capacitando a más de 90 estudiantes en Iberoamérica. Hoy también nos acompaña parte del equipo. Por aquí está el doctor Daniel Colín, encargado del Departamento de Fortalecimiento de Capacidades, y pues también uno de nuestros instructores invitados expertos, Estrella. Él es el mejor. Hola, hola a todos. Este, Me parece que por el momento somos todos del equipo. Y aprovechando también para contarles que en nuestra página web, que es www.sirva.com, pueden encontrar más información sobre nuestros servicios de asesoría, investigación y también sobre nuestros cursos de capacitación. Actualmente ya contamos con distintos cursos especializados en análisis de datos biológicos, evaluación de recursos pesqueros y sostenibilidad. Pueden consultarlos directamente
con nosotros también por WhatsApp o aquí en la página web pueden encontrar la información. Les voy a poner la página aquí en el chat también para quien guste nada más darle clic y ya llega. De hecho, ahorita estamos ya, quiero hacerles el breve anuncio que estamos preparando uno de nuestros cursos más solicitados, que es el de R desde cero para biología marina y pesquera. Si están buscando fortalecer sus habilidades en el análisis de datos, este curso es una excelente oportunidad. Es un curso completamente práctico donde aprenderán a trabajar sus datos desde cero en R, mejorar su análisis y presentar resultados con calidad profesional, algo que pues es clave para la investigación hoy en día, ¿no? También decirles que tenemos descuentos para nuestros exalumnos y para también estudiantes, que es del 50%. Y pues quien se encuentre interesado, escríbanos también por WhatsApp. Les voy a poner aquí el enlace a nuestro chat también para que lleguen muy, muy fácil. Y terminando el evento o mañana a primera hora, les vamos a dar respuesta, ¿sale? Ahora sí, lo que sigue y la parte más importante del día de hoy. Nos da muchísimo gusto contar con la participación de la doctora Ana Bricia Guzmán Castellanos. Ella trabaja en el estudio de condrictios, es decir, tiburones, rayas y químeras, y forma parte del Laboratorio de Biología y Conservación de Condrictios, conocido como Condrolab, en Chile. Ella es doctora en ciencias en el uso, manejo, preservación y conservación de los recursos naturales por el CIBNOR de La Paz de Baja California Sur. Se ha especializado en el estudio de parámetros biológicos de condrictios y en la dinámica de poblaciones, ecología trófica, historia de vida, demografía y evaluación pesquera. Ella ha participado activamente en el trabajo multidisciplinario en proyectos de investigación nacionales y también internacionales. Actualmente se desempeña como profesora de pesquerías en la Universidad de Valparaíso, en Chile, y es codirectora del Laboratorio de Biología y Conservación de Condrictios Condrolab. Ha sido directora y asesora de tesis de más de 30 estudiantes de nivel universidad, maestría y también doctorado. Las publicaciones científicas alcanzadas han sido en diferentes aspectos biológicos y de modelación en poblaciones de condrictios. Su trabajo se enfoca en entender cómo estas especies logran adaptarse a condiciones tan desafiantes como bajas temperaturas, menores de 15 grados y profundidades que pueden superar los 1500 o incluso 3000 metros de profundidad. ¡Wow! Además, su investigación aporta información clave para la conservación de estas especies y los ecosistemas donde habitan. Y pues en esta sesión la doctora nos va a llevar a conocer cómo es la vida en ambientes marinos fríos y profundos, qué adaptaciones han desarrollado los condrictios y también por qué es tan importante estudiarlos y conservarlos. Todo esto desde una perspectiva muy interesante y basada también en investigación actual. A ver. Durante la charla, ustedes van a poder dejar sus preguntas, sus comentarios, pero para no estar interrumpiendo a la doctora, pues lo hacemos, las respuestas van a ir hasta el final, ¿va? Igual si la doctora los convoca y quiere que haya participación, pues ya ella nos llamará durante toda la presentación. Y pues ya sin más preámbulo, doctora, le cedo la palabra. Adelante, puede compartir. Em, Muchísimas gracias por la presentación. Em, Quiero agradecerle muchísimo al grupo Sirva que me invitó a dar la charla. Conozco a los dos directores, sobre todo a Daniel, porque tenemos la misma universidad, la misma alma mater que nos formó, que fue la Universidad del Mar en Oaxaca, y a Oscar, que lo conocí hace unos años atrás. Y quiero decirles a los dos que los admiro muchísimo por el quehacer científico que hacen en Sirva. Voy a compartir la presentación
Así que permítame un minutito. Voy a abrirla. Ahí parece que está. Y ahí voy a compartir la presentación. Ventana, ahí está. Ok. Bueno, vamos a minimizar esta parte de acá. Bueno, yo soy mexicana, llevo más o menos 8 años viviendo en Chile y es un país que tiene la mayor parte de los meses mucho frío. No sé si soy un buen parámetro para decir eh, que hace mucho, mucho frío, porque tenemos, aunque están muy específicas las épocas, la temporada de verano, cuando en México tenemos invierno, nosotros tenemos verano. Entonces, empezamos como con el calorcito por noviembre, diciembre, enero, febrero, pero tenemos solamente 2 meses de mucho, mucho calor, que a mí me encanta y son los que más disfruto, y el resto de los meses es un clima de frío a helado, me congelo. Entonces, pensando en eso, poderles compartir un poco el por qué elegí el tema que lo titulamos La vida en el frío y la oscuridad con dictios del Pacífico suboriental. Bueno, vamos a ver si corre. Ahí corre. Bueno, cuando nosotros tenemos la oportunidad de visitar alguna playa, cuando vemos alguna imagen aérea del océano o simplemente vamos a caminar al mar, nosotros vemos diferentes tonalidades en el océano o en el mar, el color del mar. Y es algo que nos atrae mucho. En esta imagen que nosotros estamos viendo tenemos en todo el contorno, en la periferia, mucha vegetación y en la parte de en medio tenemos un brazo, tenemos un brazo que aparentemente por la imagen pareciera algo muy pequeño, pero no, es un brazo de tierra bastante grande. Entonces todo el contorno también tiene una coloración más tenue o un azul más bajito que la parte de en medio. Ok, yo creo que pueden ver hacia dónde se mueve mi cursor. Entonces, en la parte de en medio, donde está el cursor, se ve mucho más oscuro. Esto me indica que tengo más profundidad, que probablemente tengo una profundidad más hasta los 40 o más de 50 metros de profundidad, diferente a lo que yo tengo cerca del mar o cerca de este contorno, de esta periferia que tiene esta imagen aquí. Y entonces eso me indica que pueden ser profundidades bajas, ¿ok? Bueno, quiero comentarles que el agua del océano no es de color azul, es transparente. Entonces, ¿pero por qué nosotros vemos este tipo de tonalidades y de coloraciones en el mar, de azules, verdes? Bueno, tiene mucho que ver con la profundidad y la incidencia de la luz, y esto significa que los rayos del sol impactan la superficie y metro con metro se van desapareciendo los primeros colores o se van absorbiendo los colores de rojos a naranjos, amarillos, a verdes, y los que permanecen con más profundidad pues son los colores azul. En esta imagen que nosotros vemos a un tiburón nadando que tiene una visibilidad, muy bonita, porque aunque se ve oscuro, se puede ver todavía a la profundidad en la que fue grabado, se puede ver todavía algo que se mueve, podemos disfrutar todavía del fondo. No es un buceo, no es una grabación de noche, porque ahí entonces tendríamos que utilizar linternas, ¿ok? Entonces lo que más se agradece cuando uno realiza un buceo, pues es que tengamos visibilidad, que no tengamos corrientes, y que tengamos, y que esté transparente, para que lo que vayamos a ver, pues sea agradable ese buceo, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos viendo conforme vamos y metiéndonos más, buceando más hacia el fondo,
entonces vamos a ir perdiendo más la claridad. ¿Por qué? Pues porque los rayos del sol ya no inciden, la luz ya no pasa conforme nosotros vamos bajando de profundidad. Voy a apagar un poquito mi cámara para que pueda tener una mejor, por si falla el internet, para que pueda tener una mejor resolución. Y voy a dejar el micrófono ahí encendido. Ok, entonces la profundidad es importante, ¿sí? Entonces, yo voy a tener no solamente la parte de la luz a diferentes profundidades, sino también voy a tener diferentes organismos, diferentes especies que van a estar adaptadas a ciertos tipos de ambiente. Las zonas oceánicas se han dividido de acuerdo a la profundidad que encontramos en el océano. Nosotros podemos encontrar muchas infografías que son las imágenes que están asociadas con información. Yo encontré esta de una organización que se llama datamares.org, que a mí me gusta mucho. Entonces, la primera zona es la epipelágica, que va de los 0 a los 200 metros. Es una de las zonas más importantes que tenemos porque es donde se desarrolla toda nuestra productividad primaria, donde se lleva a cabo la fotosíntesis, donde empieza la base de nuestras tramas tróficas, que significa que tenemos a todos nuestros organismos que son microscópicos y que son base de alimento para diferentes presas que bajan hasta diferentes niveles en profundidad. También tiene mucho que ver con el oxígeno que nosotros respiramos y muchos procesos se dan en esta primera zona, ¿ok? Se ven muy pocos organismos porque así lo representaron en esta infografía, pero la realidad es que hay demasiados, cientos de animales en cada zona, ¿ok? Y hay organismos que pueden pasar de una zona hacia otra por las capacidades biológicas que les permiten para compensar esa profundidad, ¿ok? Bueno, entonces, a partir de los 200 a los 1000 tenemos la mesopelágica, después tenemos de los 1000 a los 4000 la zona batipelágica, tenemos la avisopelágica, que son a más de 6000 metros de profundidad, y la adopelágica, que es hasta donde este momento se ha explorado el océano. Y coincido con muchos autores que mencionan que tenemos muy poca información acerca de las profundidades de nuestros océanos y toda la riqueza y toda la diversidad que existe en ellos en comparación con lo que tratamos de buscar fuera de nuestro planeta. Bueno, entonces los organismos van a estar asociados, van a estar adaptados a ciertas profundidades de acuerdo a sus parámetros biológicos, ¿ok? Hemos encontrado en el internet, actualmente en todas las redes sociales que nosotros tenemos y el impacto de ellas, pues muchas imágenes como las que vemos en pantalla. Este organismo que está aquí, que yo estoy señalando, es un calamar que fue encontrado entre los 300 y 1700 metros de profundidad. ¿Y qué pasa con la presión del agua? ¿Y qué pasa con la ausencia de luz? Bueno, lo que pasa es que los organismos han tenido que modificar estructuras internas, estructuras externas, es decir, toda su morfología, han tenido que adaptarse en cuanto a los ojos, en cuanto al tipo de crecimiento. Si yo encuentro menos presas, menos alimento, entonces yo tengo que crecer con una velocidad menor, probablemente soy más longevo, tengo que tener otras estrategias, porque a medida que yo me desplazo por diferentes profundidades, pues es más escaso todo. Este de aquí, que parece como si fuera una araña marina, es una medusa que se encontró entre 1000 y 3000 metros de profundidad y solamente mide 2,8 o 2,8 centímetros. Es un organismo muy, muy pequeño. El de acá abajo es uno de los favoritos de mi hijo, que es el calamar vampiro.
que parece como una bombita, pero en realidad va abriendo y va cerrando esta parte de acá, que es la parte del cuerpo, em, y que tiene una membrana unidas para poder hacer ese movimiento. Y fue encontrado de los 600 a los 900 metros de profundidad y tiene una talla de 30 centímetros. Este de aquí, al lado, es un pez dragón que tiene una talla de 38 centímetros reportada y una profundidad de 300 a 700 metros de profundidad. Estas fotos las tomé de una referencia en un proyecto de profundidad que hizo el Monterey Bay Aquarium Research Institute. No son generadas por IA, son reales y tampoco no son imágenes que nosotros suponemos muchas veces que bajan los ROV o los submarinos o las cámaras submarinas y se graban inmediatamente porque encuentran organismos. Muchas veces estos proyectos llevan meses o años de trabajo para poder tener una imagen de estas y además de tener una imagen de estas, identificar al organismo, a qué pertenece, porque muchas veces, como son tomas que no se conocían, pues entonces se encuentran muchas especies que no están reportadas y hay que describirlas y son especies nuevas. Este otro de acá es un pez que es la misma imagen, o sea, son dos imágenes diferentes, pero es el mismo organismo. Entonces, lo que hace este pez es que extiende el estómago, o como dicen en Chile, la guatita, y abre la boca. La boca es más grande, la abertura de la boca es más grande que la cabeza, que el tamaño de la cabeza, y eso le permite engullir presas más grandes que él, y además le permite mantener esas presas en proceso de digestión durante varias semanas, lo que le da algo, como que es una estrategia muy maravillosa para esta especie porque si no encuentra alimento, pues ya tiene una reserva energética ahí en el estómago y le permite no estar tras de las presas continuamente. Esta especie se reportó hasta los 4.600 metros de profundidad. Los rangos muchas veces que se reportan de estos organismos es porque en este estudio encontraron, probablemente encontraron alguno a los 200 y encontraron otro a los 4.600. Entonces, esto es un buen antecedente que nos dice que se mueve en diferentes capas oceánicas, ¿no? Desde los 200 hasta los 4.600 metros de profundidad. Tiene toda esa variación de profundidad para poder estar esta especie. Probablemente hagan otro proyecto posterior y le encuentren a más profundidad, pero referente al dato que les acabo de pasar, este es el rango de distribución, ¿ok? Hay especies que son bentónicas, en el caso de los condrictios, es decir, que están asociados a los fondos, al ventos, como este tiburón tapete, que es que como ustedes ven es un tapete literalmente y su nombre viene de ahí, y es una especie que puede estar en superficie desde los 5 metros de profundidad y lo han reportado a más de 100 metros de profundidad. Y este otro es un tiburón gata, que también lo podemos encontrar en superficie y está adaptado perfectamente para estar en esa columna, en ese rango de profundidad, y también lo han encontrado a más de 100 metros. ¿Ok? Bueno, pero ¿qué pasa con los condrictios de Chile? Para hablar de Chile, pues hay que situarnos geográficamente en donde nos encontramos. Chile es un país que tiene una extensión de 4.200 kilómetros. Es un país que tiene inferencia en el Pacífico, en la Antártida, y también se le conoce que es un país tricontinental. Está dividido, así como, bueno, yo voy a hablar de México porque México en México tenemos estados, tenemos capitales, y
y es y es el país que conozco, por eso voy a referirme a él. Entonces, en Chile lo que tienen son regiones, están divididos por regiones y esas regiones están divididas por provincias. Entonces, de norte a sur está la región, bueno, la división de regiones, esa no la vamos a explicar ahora porque aparte me metería como en detalles que probablemente me van a faltar para ello, pero la primera región es la región 1, no la primera, sino la región 1, es la de Tarapacá, Antofagasta, Atacama. Aquí está uno de los desiertos más hermosos del mundo. La región de Coquimbo, que tiene una alta actividad pesquera, o que hay muchísimos desembarques de diferentes provincias ahí. La región de Valparaíso, donde me encuentro yo ahora, que es Viña del Mar. La región metropolitana, que es donde está la capital, que está Santiago. Y desde la región de los ríos, los lagos, Aysén y Magallanes, pues son los que están más cerca de la Antártida y son lugares con una temperatura muy baja. Chile tiene una alta historia pesquera, principalmente por merluza, que es una de las especies comerciales que más se explota, el congrio, el camarón nylon y la jibia, que también es la misma especie que se distribuye hasta México, que es la Dosidicus gigas, y actualmente tiene unas 16 pesquerías que están en plena explotación. Es un país que realiza pesca industrial, pesca de arrastre, y también es un país que realiza la pesca artesanal, ¿ok? Y cuando digo pesca artesanal, también es uno de los países que exporta mucho algas. Es un país muy, muy bonito en tradiciones, con una cultura preciosa. No conozco Isla de Pascua, pero bueno, a lo largo de todas sus regiones, de todas sus provincias, pues tienen una cultura, una riqueza cultural muy, muy, muy hermosa. Si ustedes han visto estas imágenes en el internet donde están, tal como se ve aquí, que son montañas con nieve, con hielo y glaciares, bueno, esta imagen corresponde a la Patagonia chilena y en la Patagonia chilena, bueno, nosotros nos podemos encontrar también muchas especies de condrictios. ¿Por qué? Pues porque hayan sido reportados los fiordos, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. En Chile, los condrictios de aguas profundas, menciona Priet en 2006 y colaboradores, raramente se encuentran por debajo de los 3.000 metros de profundidad. Han sido reportadas familias y órdenes que están en este rango de profundidad, que son los escualiformes, rágides, arrincobátides, anacantobátides, los silurrínidos y los etmopteridos. Y en Chile encontramos alrededor de 58 especies de tiburones hasta el momento reportadas, 37 especies de batoideos y 6 de alocéfalos, de acuerdo a la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, que es un instituto como el que nosotros tenemos en México de pesca. Bueno, la subpesca, incluido otros como el Instituto de Fomento Pesquero y muchos otros, están involucrados también en las evaluaciones de condrictios. Bueno, yo les mencionaba hace un momento que íbamos a hablar sobre los fiordos. Y en 2025 hicieron un estudio en los fiordos que son como espacios, como un área geográfica de agua que están principalmente influenciados por el derretimiento de glaciares y de hielo. Entonces encontraron una extensión en la que trabajaron
de 240 kilómetros cuadrados. ¿Y qué fue lo que encontraron en estas aguas? Bueno, reportaron diferentes condrictios que se encuentran en estas áreas, que es el primero que reportaron fue el Notorhynchus cepedianus, que alcanza, este es un tiburón que es hermoso, que alcanza una longitud de 3 metros de profundidad, perdón, de 3 metros de longitud total, un rango de profundidad. Imagínense, va desde superficie, o sea, él puede estar con total tranquilidad de los 0 a los 570 metros de profundidad. Es un tiburón, es una especie vivípara que tiene un periodo de gestación de 12 meses y es una especie tope. ¿Por qué? Pues porque come de todo, principalmente tiburón, otros tiburones, rayas, peces y lobos marinos. Entonces es un depredador maravilloso, es una de mis especies favoritas y tiene un alto grado de vulnerabilidad categorizado por la IUCN, que es una organización que evalúa los antecedentes para cada especie de flora y fauna en el mundo y tiene diferentes categorías, que son desde que no tiene datos hasta preocupación menor y los que tienen una alta amenaza, que son los que son muy vulnerables o en peligro de desaparecer, porque la siguiente categoría que tienen es que son especies extintas. Entonces, la parte que ustedes ven en el recuadro blanco son los estados de vulnerabilidad más altos, porque los parámetros, muy probablemente porque es una especie que está sobreexplotada, sus parámetros biológicos conocidos son vulnerables, es decir, que crecen muy lento, tienen pocas crías, son longevos, y eso los hace más vulnerables y además de la degradación de sus hábitats, y muchas veces también los hace muy vulnerables, que son especies únicas, es decir, que o géneros únicos o especies únicas, entonces eso aumenta más el grado de vulnerabilidad, perdón, de las especies. En los tiburones, nosotros nos podemos encontrar que el número de aberturas branquiales, voy a dejar de compartir un poquito y voy a irme aquí a la presentación. Aquí a la presentación. Entonces, ahí estamos. Ya. Entonces, nosotros encontramos que los tiburones, de acuerdo al número de aberturas branquiales, yo les voy a enseñar aquí un tiburón anguila, un Chlamydoselacus, que está hermoso. Nosotros encontramos que el número de aberturas branquiales que pueden tener los tiburones nos dice, o es un antecedente, un rasgo, que si tienen 7 aberturas branquiales, nos indica que son como más viejitos, ¿no? En el desarrollo evolutivo. Si tienen, hay especies, hay una sola especie que tiene 6 branquias y la mayoría de ellos tiene 5, ¿ok? La principal diferencia entre un tiburón y una raya no solamente es el tamaño, es la forma del cuerpo, es la morfología del cuerpo, sino que presenta, ahí está, no la presenta, esta sí la presenta, sino que presentan aberturas branquiales en la parte ventral, ¿ok? Entonces los tiburones las tienen en los costados, las aberturas branquiales, una de las principales diferencias morfológicas, y los batoideos o las rayas las tienen en la parte ventral porque tienen un cuerpo deprimido, que son dorsoventralmente aplanados, ¿sí? Tienen ojos en la parte de arriba y los tiburones, bueno, se modifica de acuerdo a la especie porque el tiburón martillo, los esfirna, pues los tienen en los costados por la forma por la forma del cuerpo, y también varía el número de aletas pectorales, las dorsales, las pélvicas, anales y la forma también de la aleta caudal, ¿ok? Y en el caso de las rayas, han perdido las aletas
pectorales, las han modificado y han mantenido algunas, ¿sí? Una primera o dos aletas dorsales pequeñas. Hay especies de batoideos y de tiburones también que pueden estar, o sea, la mayoría están reportados en todos los cuerpos de agua. En agua dulce también los podemos encontrar y hay especies de rayas que están descritas únicamente para cuerpos de agua dulce como las potamotrigón. En Chile, yo la verdad que nunca he escuchado que haya especies de rayas de agua dulce, creo que no existen. Y esta, por ejemplo, es una especie que está con uno de los grados de vulnerabilidad más altos. Es una, a ver, ustedes, no tiene aberturas branquiales por los costados, parece un tiburón, ¿cierto? Pero en realidad es una raya. Esta es una Pristis pristis, y entonces es una raya que actualmente todavía la podemos encontrar en nuestros mares, pero está a punto de desaparecer. Bueno, voy a volver otra vez a nuestra presentación. Aquí. Y ahí. Entonces, bueno, el que sean especies con, vamos a minimizar esto, ya, el que sean especies también con una historia evolutiva muy antigua, también les da un grado de vulnerabilidad alto. Miren, este video es del Marine Discovery Center y no tiene volumen, pero miren, este es un Notorhynchus. Ese es un Notorhynchus cepedianus que fue, miren, la profundidad en la que se encontró es de 2 metros, una temperatura de 13 grados. Está ahí, a los 2,32 metros, nadando. Es hermoso, hermoso ver una especie de estas viva. Es algo maravilloso que todavía sigue en nuestros océanos, porque como ustedes saben, los tiburones están en nuestros océanos desde hace más de 450 millones de años. Entonces, ver este tipo de animales nadar, que lo hayan podido ver y grabar tan cerca. Miren el número de aberturas branquiales que tiene, el tipo de ojos, es guapísimo, es hermoso, es perfecto. Maravilloso que hayan encontrado este video, que se los quería enseñar. No solamente con imagen, porque la imagen pues dice mucho de la especie, pero dice más un video. Bueno, entonces, ¿qué encontraron? ¿Qué otras especies de condrictios encontraron también en los fiordos? Encontraron al Simnodon macracanthus, que puede llegar hasta los 68 centímetros reportado. Se encuentra en el Océano Pacífico y llega hasta Nueva Zelanda. Habita profundidades entre 650 y 920 metros de profundidad. Nueva Zelanda lo reporta con preocupación menor y la IUCN lo reporta con datos deficientes. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa es que desconocemos mucho de sus parámetros biológicos de la especie. ¿Cuáles son? Pues la edad máxima a la que llegan los organismos, la talla y la edad de madurez, de primera talla, de primera madurez sexual, probablemente la composición de tallas, todos esos parámetros se desconocen. Entonces, cuando no es que no tenga importancia la especie, sino como no se tiene un antecedente, no se puede categorizar. Entonces, por eso está con una categoría de preocupación menor y con datos deficientes. Eso significa. Reportaron también al Centrophorus squamosus con una longitud de 158 centímetros. Menciona que los machos maduran a los 103 centímetros de longitud total y las hembras de los 137 a los 158. Viven o se distribuyen de entre 230 a más de 2.000
metros de profundidad. Se alimenta de peces, cefalópodos, tiene una reproducción vivípara con un máximo de 5 crías y tiene una de las más altas categorías de vulnerabilidad. Entonces, esta especie, cuando uno la encuentra, no es una especie que sea abundante, porque imagínense, sale en un rango de profundidad bastante amplio, pero hay que evaluar el grado en el que están las poblaciones actuales, porque tiene un alto grado de vulnerabilidad, que es los máximos. Lo siguiente es ya peligro de extinción. La Dania calcea o Dania calceus, que ambas cosas está bien dicha, también conocido como toyo, tiene una distribución muy, pero muy, muy amplia del Pacífico a Nueva Zelanda, pasa a Chile, se va a Islandia y tiene una profundidad que va de los 60 a los 1500 metros de profundidad. Lo que también quiero que vayan observando es el tipo de cuerpo, el tipo de ojos. Miren, estos, por ejemplo, son adaptaciones que van teniendo porque, imagínense, la luz que hay a los 2000 metros de profundidad, pues es mínima, entonces los organismos tienen que irse adaptando. Bueno, la charla es de condrictios, pero me refiero a que nos imaginemos todas las adaptaciones que han tenido todos los organismos que han tenido que adaptarse a diferentes hábitats conforme la profundidad. Miren el tipo de ojos, que son grandes, que son muy diferentes a los organismos que nosotros podemos encontrar en la zona, en la superficie del océano, o organismos pelágicos, por ejemplo, ¿no? Los pelágicos son los que tienen una alta distribución también, pero se encuentran generalmente en los primeros 200 metros de profundidad o 100 metros de profundidad. La Dania tiene un grado de vulnerabilidad, de preocupación menor. Y hubo un reporte de un taller que se llamó Caracterización de la captura y descarte, composición específica de la captura de peces cartilaginosos en algunas pesquerías de Chile. Esto todo es de Chile, ¿ok? Yo les mencioné el número de tiburones, el número de rayas y el número de holocéfalos que hay reportados para Chile, que son alrededor de 101 especies, pero estas solamente son de profundidad, ¿ok? Entonces, es un dato súper bonito que yo me encontré, porque los que están marcados con todos los que están marcados con este simbolito redondito en color rosita, son todas las especies que nosotros en el laboratorio hemos podido identificar y con las que hemos podido trabajar. Aculola nigra, los apristurus, las batirraja grisocauda, el Vitellurus caneses, el Calorhynchus calorhynchus, que no es una especie de profundidad, pero la hemos trabajado en el laboratorio, que es el pejegallo, que es una quimera, el Centrocilium nigrum, el Crepidater, bueno, la Dania calcea, que yo se las acabo de presentar. Ischopigi studi es una raya también, que es así, llega de profundidad. Galorhinus galeus, el Exanthus grisáceos, que es un tiburón, es la única especie que tiene 6 aberturas branquiales. La Hydrolagus macrophthalmus, que también llega de profundidad. Lambdanasus, Mustelumentus. La Miliobatis chilensis es una especie que sale en pesca artesanal. Samobatis, rudis, la escobina, también son rayas, esas son rayas que llegan también de profundidad, diferente a Scroitis chilensis y las Cipterigias, la Brevicaudata lima, que son más costeras, o sea, no más costeras, son especies costeras y que salen con la fauna acompañante en la pesca artesanal. La torpedo y aquí dice Serraja chilensis y entre paréntesis Dipturus, porque hubo hay un paper también de Concha et al, que no recuerdo el año, me va a matar, pero no lo recuerdo, en el que se propuso la especie de Dipturus chilensis como Serraja chilensis, pero al final
actualmente se encuentra como Dipturus chilensis, por eso está entre paréntesis, y así la reportaron. Bueno, entonces son alrededor de 45 especies que son reportadas para, que salen en la captura de descarte o que salen como fauna acompañante en diferentes pesquerías objetivo en Chile. Dentro de este reporte, que yo lo menciono acá, que fue en 2006 con Concha y colaboradores, este es un Exanthus griseus, que es una especie, miren el tipo de ojos, el tipo de cuerpo, las 6 aberturas branquiales, es un animal hermoso, Ethnopterus granulosus y los Centrocilium nigrum, que son, o sea, aparentemente son especies que en la imagen se ven grandes, pero no son especies grandes. Miren en la forma del cuerpo, que parecen, no sé, como paquetitos, y el color, no son colores llamativos, rojos, amarillos, sino todos como que tienen una coloración como grisácea, negra. Dania calcea, que yo se las mencioné, se las vuelvo a presentar. El Centroselacus crepidater, miren el tipo de ojos, la forma del cuerpo, parecen como, no sé, como extraterrestres, como salidos de una película. ¿Qué pasa con las rayas? Bueno, sí hay especies de rayas, yo les mencioné hace un momento, y dentro de las más conocidas tenemos a la Dipturus trachiderma y a la Dipturus chilensis. Son 2 especies que tienen en Chile importancia comercial y que tienen cuota de captura, ambas. ¿Por qué? Porque son especies que, miren el tamaño de este animal, es gigante, me refiero a la raya, que sale en pesca, en pesca industrial y que hace unos años, o sea, hace muchos años, hace unos 20, 30 años, tuvieron un enfoque precautorio y tuvieron una veda por muchos años, y actualmente les menciono que tienen una cuota de captura. Ambas especies están en evaluación de estado crítico y se mantiene esta cuota de pesca por cierta temporada solamente en diferentes regiones a lo largo de todo Chile. Son especies que aparentemente, o sea, aquí se ven pequeñas porque son pequeñas, o sea, la Dipturus chilensis, este es un neonato y este es un juvenil, pero son especies que si uno las ve son muy parecidas. Y al ser parecidas, muchas especies cuando tienen diferentes tallas, o sea, si nosotros comparáramos la Dipturus trachiderma del tamaño de esta, son especies que son morfológicamente muy parecidas. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, que hay muchos problemas para la identificación taxonómica. Entonces, si tienen una cuota de pesca, es decir, si está permitido capturarlas, también yo puedo encontrarlas como fauna acompañante. Entonces, si yo no identifico claramente qué es una y qué es otra, o probablemente ni siquiera sean estas especies, estaría como faltando al permiso o a la evaluación de que estoy capturando una especie que no es. Esto pasó con Dipturus chilensis en las islas Falkland, o también la van a encontrar o leer como Islas Malvinas, donde la complejidad en la identificación de una especie de importancia comercial dice mucho. Capturaron a 2 organismos del mismo sexo que aparentemente eran iguales, Dipturus chilensis. Pero ¿qué pasa? Empiezan a observar, Concha Toro et al. En 2022, que había algunas diferencias en cuanto al cartílago rostral, en cuanto al ángulo rostral, la forma del cuerpo, la espinulación, etcétera. Y entonces, bueno, aparentemente puede ser la misma especie. Veamos qué pasa. Pues lo que pasó es que hicieron una serie de estudios, o sea, Concha y colaboradores se enfocaron en ver el tipo de espinulación primero que tenía, la morfología, la parte genética, sobre todo la parte genética. Hicieron X-ray, rayos X,
para ver las diferencias que había, y lo que encontraron fue que la especie que, o sea, el otro organismo que les acabo de enseñar, que aparentemente era el mismo, pues la parte de coloración rosa son los dentículos dérmicos, y entonces miren los dentículos dérmicos que tiene una y los dentículos dérmicos que tiene otra versus la parte interna que muestra los rayos X. Entonces encontraron que son, o sea, de entrada ya eran organismos diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dipturus chilensis está en peligro o sea, en peligro, en la categoría de peligro, de acuerdo a la audición, desde el 2021. Se encuentra dentro de la plataforma continental desde 1 metro hasta los 600 metros de profundidad. ¿Cuál es la principal amenaza que tiene? Pues la pesca intensiva y la amenaza climática también. Y con Dipturus, traquiderma, que también está en peligro, pues lo mismo. Son especies que son capturadas incidental o como especies objetivos en la pesca de arrastre artesanal con palangre, en Argentina y en Chile, y obviamente para ambas especies eso eleva la vulnerabilidad. Les estoy hablando de los dos, de esta imagen que les había enseñado, de estas dos especies, ¿ok? Que es Traquiderma y chilensis. Imagínense el impacto de identificar a un organismo que no era ni chilensis ni Traquiderma, que tenía las mismas características aparentemente biológicas y morfológicas, pero que no era la misma. Y efectivamente, después de muchísimos estudios, sobre todo los genéticos, vuelvo a recalcar, encontró Concha Toro en 2022 que es una especie nueva. Una especie nueva que es Dipturus lamillae, le llamaron así en honor a un investigador chileno, un ictiólogo que murió, y que fue uno de los pioneros en el estudio de condrictios. Entonces, en honor a él se le puso el nombre de la especie, Lamillae. Y el nombre común se le puso porque donde se encontró, en el área donde se encontró este organismo, existía un lobo y se le llamaba guarrá. Y entonces el nombre común es guarrá escape o raya guarrá. Ese es el nombre común. Entonces ya estamos hablando de otra especie que también se captura por los mismos artes de pesca, por las mismas flotas, y que también hay que tener eh, una nueva evaluación en base a este antecedente y a esta información. Entonces, el observar organismos es la tarea más fácil, una de las más difíciles porque taxónomos ya no existen, para saber que lo que estamos viendo son cosas diferentes y no lo mismo solamente porque aparentan ser lo mismo. Y con el caso de los batoideos nos pasa todo el tiempo. En Chile también se dio una redescripción de de un tiburón. Parece raya, pero es un tiburón ángel, la especie es Squatina armata. Cuando se hace una redescripción, no es que la especie no exista. Lo que pasa es que puede que el organismo con el que se describió por primera vez se quemó, no existe, nunca se encuentra, etcétera. Y entonces lo que hizo Kraft y colaboradores en 2024 pues fue hacer una descripción de esta especie que es la Squatina armata, que son organismos bentónicos que se encuentran en todo el mundo. Tienen una distribución súper amplia a lo largo del Pacífico Oriental. Y el tiburón, hay dos, que es el tiburón ángel, que la Squatina californica, y ahora el Squatina armata, que es el tiburón chileno también. Nosotros trabajamos con el Instituto de Fomento Pesquero, que es un instituto
con el que hemos hecho mucha sinergia para la identificación de condrícteos de profundidad, porque partimos del hecho de que lo que estamos viendo puede ser no la especie. También trabajamos con talleres, con proyectos. Actualmente tenemos corriendo un proyecto de genética para la identificación de especies de profundidad. Descripción por primera vez de algunas especies. Tenemos ahí una que ya está a punto de salir también. Avistamientos también de especies. Y trabajamos con Diana Párraga y Ricardo Suárez, que son los investigadores que están en el Departamento de Evaluación Pesquera y que afortunadamente la sinergia que se ha dado en el grupo de trabajo es maravillosa con los condrícteos y podemos, gracias a ellos, podemos identificar muchas especies que salen con pesca de arrastre a diferentes profundidades. Estas son rayas, todas son batoideos, que son especies que se encuentran a muchísimos metros de profundidad y que no son abundantes, son especies que salen muy rara vez y que los vamos conociendo y que lo que se hace es que cuando sale por primera vez una, aunque ya se tenga identificada, bueno, se mantiene para la colección y muchas veces se guarda el organismo entero y se manda para el Museo de Historia Natural que está en Santiago o también para el Museo de Historia Natural de Valparaíso. Esta es una quimera que es Hydrolagus macrophthalmus. Miren, es un organismo hermoso que no llega a medir más de 60 centímetros de longitud total. Miren el tipo de ojos, que es una adaptación por la falta de luz a la profundidad en la que está. Este es un Exanthus visto desde arriba y diferentes especies de tiburones. Los Vitellurus canescens, que miren el tipo y la forma del cuerpo, de los ojos, de la cabeza, de las aletas. No tienen aguijón dorsal, no tienen aleta anal, aculeola nigra y Edmopterus, granulosus, tienen aguijón dorsal sin aleta anal. Entonces, uno los ve entre todos los animales que salen y uno dice, pues son los mismos, yo los veo idénticos. Pero no, claro que no yo con los otros, la verdad que yo, para ser sincera, con todos los años que llevo aquí trabajando con ellos, yo los veo y me cuesta un mundo poder identificarlos. Tengo que hablarle al experto, que es el codirector del Condrolab, Francisco Concha, que él ve una foto y dice, es un Vitellurus. Sí, mira, ese es una culeola, tiene una expertise, pero impresionante, que se les cae la baba de ver cómo identifica y conoce a todos los condrícteos de su país. Es impresionante. ¿Qué desafíos nos hemos encontrado? Esta es una raya que yo creo que es como un tipo de raya murciélago. Es completamente oscura. Sale también es una especie muy abundante que sale también en pesca de arrastre. Entonces, uno de los desafíos que nos hemos encontrado es que tiene, voy a dejar de compartir aquí un poquito, voy a regresar acá para hacer el mismo ejercicio que hice hace un momento. Ok, voy a darle aquí. Y voy a poner la cámara porque tengo aquí una colección de cositas que yo les traje para enseñarles. Entonces tengo aquí un esqueleto que hizo uno de mis estudiantes, que ya se tituló, Tomás Gómez, que trabajó con la especie. Y entonces él hizo esta taxidermia tan bonita. Y entonces lo que les quiero mostrar es que Gurgesiella tiene una columna vertebral, tiene vértebras. ¿Ok? Es un cartílago que se vuelve duro y nosotros esperaríamos que, como tiene vértebras, yo pueda determinar anillos o marcas de crecimiento para poder identificar o asociarlos a la edad, ¿sí? Pero lo que nosotros nos hemos encontrado, y uno de los principales desafíos les mencionaba yo, es que una vez que se cortaron estas vértebras, pues lo que identificamos es que no hay un patrón
no hay un patrón en el que nosotros encontramos a veces en los cortes vertebrales de banda oscura, banda clara, oscura, banda clara, que me puede identificar un crecimiento, ya sea durante la época de verano, durante la época de invierno, o que esté asociado a un tipo de crecimiento anual, bianual. El desafío que hemos encontrado es ese. Déjeme volver a la presentación. Aquí, ventana, ahí está. ¿Tienen vértebras? Sí. ¿Cortamos vértebras? Sí. ¿Qué es lo que vimos? Nada. No existe esa marca, no existe esas líneas de crecimiento aparentemente en muchas especies. ¿Qué otro tipo de desafío nos hemos encontrado? Bueno, estas son diferentes. Vamos a bajar esta para acá para que no les quite visibilidad ahí. Ya. Entonces, estas son 3 especies diferentes de raya: Samobatis normani, Escovina y Rudis. Entonces, cuando son pequeñas, pues se parecen mucho. Y las cápsulas, porque son especies ovíparas, cuando uno ve las cápsulas, pues muchas veces es imposible identificarlas desde cápsula o desde que son embriones que están a punto de nacer, o cuando nacen, cuando ya son neonatos. Y entonces, aunque son aparentemente diferentes, es uno de los géneros con mayor problema para la identificación. Entonces, a nosotros nos han llegado, pero las tenemos ahí en stand-by, porque todavía no podemos concluir con todas las medidas que se hacen. Si estábamos trabajando con una Normani, con una Escovina, con una Rudis, aunque aparentemente en la etapa adulta son completamente diferentes, ¿ok? Otro desafío con el que nosotros nos hemos encontrado y por el que nos dedicamos al estudio de contrictios en el ControlLab es porque esta es una quimera que es el Calorhynchus calorhynchus, el peje gallo, que es una especie ovípara. Miren, vean el tipo de cápsula que tienen, que es una cápsula hermosa. Esa no la traje hoy, pero sí traje el esqueleto, pero no sé dónde está el esqueleto. Ya lo perdí de vista. Y es una especie muy bonita, es una especie espectacular, increíble, con una coloración muy hermosa. Y tiene importancia comercial, se captura, se vende y se comercializa para el consumo humano. En temporada alta, sobre todo en la época de verano, el kilo del filete de esta especie tiene un costo bien considerable. No se tienen conocidos parámetros biológicos. Hay algunos antecedentes, sí, que algunos investigadores chilenos han hecho y han contribuido con ese antecedente para conocer cómo están las poblaciones, pero no las actuales. Entonces, lo que nosotros hicimos en el 2020, cuando tuvimos pandemia, fue trabajar financiados por fue trabajar con un proyecto que se llama Proyecto Peje Gallo, financiados por una organización que se llama Ocean Blue Tree. Y aunque tuvimos pandemia, bueno, pudimos muestrear durante un año esta pesquería. Y nos encontramos con organismos que tenían, con hembras grávidas que tenían la cápsula, y lo que hicimos fue llevar estas cápsulas a nuestro laboratorio y mantenerlas ahí con las condiciones que teníamos, bien rudimentarias, la verdad, porque estábamos en pandemia. Y tuvimos un éxito de nacimiento y sobrevivencia muy bonito para las quimeritas nuevas. Y este artículo está también por salir este año, que es de uno de mis estudiantes, de dos de mis estudiantes, de Max y de Max y de Maximiliano Moreno y Max Langer, que espero que salga ahora en 2026. Y nos encontramos con este escenario, que
en un solo muestreo podemos encontrar a más de 400 organismos que se capturan por pesca artesanal, ¿ok? Entonces, tienen una espina, voy a regresar acá, tienen una espina dorsal, ¿sí? En donde nosotros considerábamos que podíamos hacer edad y crecimiento, y lo que encontramos fue una metodología que que aplicó uno de mis estudiantes, Rodolfo González, en 2023 para poder determinar si eran marcas de crecimiento lo que veíamos en, este, en la espina. Pero lo que vimos, o sea, sí pudimos ver, ustedes pueden ver estas marcas claras, estas marcas oscuras en la espina, pero no coincidía con la talla, ¿ok? No estaban relacionadas. Entonces, hasta este momento todavía no se determina por un método directo la edad y el crecimiento. Tampoco se ha validado la edad. Nuestra alternativa entonces fue utilizar otra estructura dura que son los cristalinos. Entonces, los cristalinos es una estructura que va creciendo a lo largo de la vida de todos los organismos, y también hay anillos de crecimiento, ¿sí? Yo puse ahí un ejemplo de los cristalinos, algunos ejemplos de los cristalinos que obtuvo Rodolfo en el 2023, y algunas otras especies que también nosotros encontramos en nuestros mares chilenos, pues es el pintarroja común, Schroevis chilensis. Este es un video también de uno de mis estudiantes, que es una especie costera, es una especie que está asociada a las algas, y que es una especie que utiliza las algas para poder poner sus cápsulas, ¿ok? Es un tiburón que no mide más allá de los 30, 40 centímetros de longitud total. Es una especie costera muy, muy bonita. Y entonces, en el laboratorio, el doctor Francisco Concha y yo, pues nos dedicamos a generar los antecedentes posibles para muchas especies de Chile. No lo hacemos solos, lo hacemos con la participación y la sinergia de las instituciones, y sobre todo el trabajo de todos nuestros estudiantes que van pasando por el laboratorio y que van haciendo diferentes estudios, que de verdad necesitaría como otras 2 horas para poderles mostrar cada uno de esos estudios, y lo orgullosa que estoy de cada uno de mis estudiantes que lo ha llevado a cabo y que lo ha podido desarrollar. Y agradecerles a todos ellos porque es el trabajo de campo el que más se valora, el que sin este trabajo de campo en el que se mide, se corta, se pesa, se identifica, se genera la información, pues no podríamos hacerlo. Entonces, bueno, nosotros nos dedicamos al trabajo de los condrictios porque son los organismos que nos encantan, que amamos, y es como nuestra manera de retribuir y de generar antecedentes para la conservación de ellos. Les agradezco muchísimo su atención, y bueno, espero que nos vayamos a la sección de preguntas. Ahí voy a dejar de compartir. Y pues bueno, ya tenemos nuestro espacio de preguntas y respuestas para que ahora sí aprovechen que aquí está la doctora Ana Bricia para respondernos con mucho gusto. Adelante, Daniel, doctor Daniel, adelante. Y levantó la Gracias, manita. Marieli. Por nada. Hola a todos. Buenas noches, Chile. Buenas tardes, México. Primero que nada, felicitarte, Ana, y darte las gracias por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros, compartir toda tu experiencia que tuviste en México y ahora que estás llevando para allá a Chile, ¿no? De verdad es un placer tenerte aquí con nosotros y de verdad lo agradecemos y lo atesoramos muchísimo. Y también, pues, compartir que me parece que por ahí está el doctor Francisco Concha, y quiero decir aquí ante todos que él fue el que me ha dado la charla magistral más importante de toda mi carrera, de verdad. Lo aprecio muchísimo. Por allá en el 2016 en Puerto Escondido. Nunca la voy a olvidar, la verdad. Yo tengo una pregunta muy rápido. Sin duda,
las especies que sostienen allá la pesquería son de profundidad, ¿no? Como bien lo comentaste. Y entonces esto abre la posibilidad de explorar nuevas metodologías para determinar la edad y de estimar y describir el crecimiento individual, ¿no? ¿Por qué? Porque pues las vértebras no están muy calcificadas, ¿no? O alguna estructura dura, pues convencional, llamámosle mandíbula, llamémosle espinas, pues a veces tampoco son muy óptimas, ¿no? ¿Cuál ha sido su experiencia y su avance en ese tema? Es decir, con el cristalino y con alguna otra estructura que pueda ayudarnos a hacer estos estudios con esas especies que viven muy, muy profundo. Gracias. Eh, Mira, sí ha sido un reto. Yo le puse ahí como que ha sido como el reto, porque lo ideal es que tú sacas vértebra, cortas y ves líneas de crecimiento válidas, ya sea directa o indirectamente, pero no tener vértebras o tener vértebras y no ver nada ha sido como, me explota la cabeza, ¿qué se hace? Entonces, claro, una alternativa ha sido el cristalino. No les puse fotos del cristalino tampoco, pero ha sido también un reto porque aparentemente crece de manera, se me fue el nombre, como crecen los cristalinos de los cangrejos, que yo en algún momento también lo conversé contigo y creo que también con Oscar, de manera radial. Entonces no es como que cortes el cristalino y tú digas, pues voy a validar. Si veo anillos, no veo, no, o sea, lo que yo veo en los cristalinos no es como una zona opaca o una zona oscura, que te permite identificar muchísimas cosas en eso. Entonces tampoco lo ves, porque el cristalino es como una cebolla, entonces va creciendo por capas y entonces ha sido como difícil. Hemos ocupado el microscopio electrónico, hemos hecho histología, y bueno, en ese desafío estamos actualmente. Ahora tenemos otras especies que sí están marcando y con esas también se está trabajando lo que se realizó. Tengo un estudiante que acaba de titularse y lo que él hizo fue ver estas estructuras, o sea, ver las vértebras de diferentes especies y compararlas. Y comparar como primer punto la legibilidad. Entonces hicimos pues ya sabes, el índice de error promedio, el coeficiente de variación, qué estamos viendo, ¿no? Porque es un desafío completamente ver lo que yo estoy viendo, los niveles de legibilidad partiendo por ahí. Es como, no se ve nada, no, o sea, hay que hacer todo el contraste, el visco y todo, y es como un desafío, eso. Pero lo estamos resolviendo y esperamos próximamente, o sea, este año, poder sacar todos los artículos que tenemos en eso. Súper, sí, sería una contribución muy, muy interesante. Gracias. Doctora, hay unas preguntas en el chat, se las voy a ir leyendo, ¿va? Dice, Academia Educación Continua, Academia dice, buena tarde, soy Arturo Romero de Academia. ¿Pueden compartir el correo de la doctora para poder contactarla? Ahí sí ya sería que, si puede escribirlo, doctora, en el chat, por favor. Saludos desde Chiapas, México. Y luego Karina Guzmán escribe, buenas tardes, muchas gracias por la charla, fue realmente interesante. Mi pregunta es, ¿cómo obtienen los esqueletos de rayas? ¿Cómo los obtenemos? Porque yo perdí o sea, mi hijo, que ustedes vieron que se atravesó, se llevó mis peluches, pero lo que nosotros tenemos es que llega así literal el organismo y se limpian muy minuciosamente. Este es el trabajo que realizó uno de mis estudiantes, Tomás, porque trabajó con la especie, trabajó con Gurgesiella justamente queríamos hacer edad y crecimiento, nos quedamos como en la legibilidad, y hizo primero la descripción. Y es un trabajo muy minucioso de ir quitando el cartílago, de ir dejando en diferentes soluciones de hipoclorito y así, es un trabajo manual.
Ok, muy bien. Karina, no sé si ya te quedó claro. Igual puedes ahí, ya, un corazoncito. Muy bien. La siguiente es de Eduardo Vela. Dice, no me quedó muy claro qué eran los fiordos. Nunca había escuchado de eso y quería saber también si estas especies mostradas fueron encontradas ahí en los fiordos. Fiordos. Así. Miren, tenemos al autor del artículo, le voy a ceder la palabra a él, pero sí, todas las especies que están reportadas y que yo presenté fueron encontradas en los fiordos. Francisco, ¿quieres aportar? No, sí. Así es él, ¿eh? No, perdón que no me muestre, pero no estoy mostrable en este momento. Los fiordos es una zona que está, si ustedes ven el mapa de Chile, donde Chile la costa se empieza a desarmar, por decirlo de una forma, se llena de islas. Esa es la zona, la Patagonia chilena. Y entre medio de esas islas, entre las islas y el continente, hay unas entradas que se pueden ver, unas entradas de agua grandes, y esos son los fiordos. Los fiordos son de origen glacial. Son prácticamente ríos que se han creado dentro del mar por el retroceso de los hielos en la época de las glaciaciones. Así que eso, la zona de fiordos y canales es parte de la Patagonia chilena y es una configuración geográfica muy parecida a lo que tienen, por ejemplo, en Noruega, en Finlandia, en Nueva Zelanda. Yo tengo una pregunta, papá. Bueno, Es que lo que dijiste no lo entiendo muy bien. ¿Puedes explicármelo? sí, yo te lo explico de nuevo. Bueno, tengo que hacer una clase particular, los dejo. Ok, chao. Chao. Y por ahí también pregunta de nuevo Eduardo Vela, doctora. ¿En Chile hay rayas de río? Yo decía que era muy buena pregunta porque la respuesta es que no lo sé. O sea, no es como, por ejemplo, en Colombia, que están las famosas Potamotrigonidae, que son especies de río y que son también conocidas como especies muy venenosas, o sea, que tienen una toxina bien alta. Pero en el tiempo que tengo acá nunca lo he escuchado. No creo que exista porque no lo sé, la verdad. No existen, yo creo. Chao. Va. Listo. Comenta Luis Guerra. Gracias, doctora, por la plática. Si le tuviera que poner un porcentaje al número de especies de condrictios de profundidad conocidas o reportadas, ¿cuánto sería? O en otras palabras, ¿cuánto es el porcentaje que nos falta por descubrir? No sé. Yo en los, mira, yo en los casi 8 años que llevo acá, trato, de verdad, juro que trato de identificar a las especies, eh, pero, o sea, todas las especies que existen de Chile, que son más de 100, la mayoría es de profundidad, porque están adaptadas a ello. Y conforme uno las va conociendo, no sabría si se podrían dividir como en un porcentaje. Ya hasta me perdí la pregunta. ¿Se la repito? Sí, por favor. Dice, a ver, en otras palabras, le voy a leer lo último. ¿Cuánto es el porcentaje que nos falta por descubrir de condrictios? Muchísimo, Uy, muchísimo sí. porque, claro, nosotros vemos especies que no están en una guía de identificación. Como yo les mencioné, es un trabajo bastante arduo saber si yo estoy trabajando con la especie que creo que existe, que es, y probablemente ni siquiera es. Eh, la parte de la genética ayuda mucho. Nos hemos encontrado que aunque está reportada una especie con toda la descripción morfológica, morfométrica, etcétera, los resultados genéticos nos están diciendo otra cosa. Entonces, estamos descubriendo muchas nuevas especies y estamos contribuyendo a muchos antecedentes, como mencioné, de las que tenemos.
Existe una guía de identificación para esta zona, pero no incluye muchas especies que nosotros vemos que llegan al laboratorio, que salen por pesca, como fauna acompañante en la pesca industrial, pesca de arrastre. Los costeros, sí, que son algunas rayas y algunos tiburones también. Eso sí, no tenemos problemas para identificar, pero el desafío mayor son con las especies de profundidad, sobre todo las que vienen como fauna acompañante o pesca, en la pesca de arrastre. Sí, voy a contestarle a Eduardo Vela, aceptamos voluntarios. Nosotros tenemos muchísimos estudiantes que vienen de diferentes partes del mundo a hacer estancias de investigación. Lamentablemente no tenemos becas para financiarlos, pero hemos tenido muchos estudiantes voluntarios de muchas partes. Actualmente tenemos un estudiante de Francia, vienen otras chicas de Perú, de México, y está abierto, Condrolab está abierto a todos los que quieran venir. Eduardo Vela también pregunta, ¿hay leyes en Chile que protejan a los tiburones o condrictios en general? Ahí Sí, por mismo en supuesto. Chile. Hay manejo, sí, hay manejo para cada una de las especies, se evalúan. Hay grupos específicos con especialistas que trabajan con condrictios precisamente para la evaluación, para su conservación, para la toma de decisión sobre los que ya tienen cotas de captura. Entonces, sí, sí. Y bueno, creo que ya Alicia Sacer dice, le comenta, qué maravilla, doctora Anita, ya saben que amo a Controlab, son unos en lo que hacen. Yo quería preguntarles si dado su conocimiento sobre la fecundidad, ¿cree que los holocéfali están subestimados en términos de riesgo? Pues es que volvemos al punto donde son datos, faltan muchos datos para poder evaluar una especie. O sea, no es como que yo me encuentro una o dos sobre los holocéfalos. Por ejemplo, una de las especies que yo les presenté, que es Hydrolagus, en los años que llevo aquí, llegaron 5 al laboratorio en todos estos años. Entonces, está categorizada con datos deficientes, preocupación menor, pero es porque se tienen que generar esos antecedentes. No es como que esté subestimado el riesgo, sino que para poder categorizarlo dentro de algo hay que saber, hay que conocerlos. Entonces, como es algo tan nuevo, el poder generar un antecedente, el tipo de reproducción, gestación, edad, sobre todo edad, etcétera, talla de primera madurez, es algo que se tiene que ir haciendo y contribuir para que de verdad haya una evaluación en base a ello. Y muy bien. Ya contestó la duda de Eduardo de si acepta voluntarios y seguido de eso dice que genial, aquí en Lima hay leyes pero no están muy reguladas, qué lindo saber que aceptan voluntarios. Me gustaría ir porque quiero fundar un círculo de investigación aquí en Lima, Perú. Sé que ahí aprendería bastante. Y Alicia también comenta que abrazos desde México. Ay, mi México, lindo y querido, hermoso, muchísimas Así es. gracias. Y bueno, no sé si alguien más tenga una duda. Yo, si nadie tiene una duda, doy por concluido este evento. Antes de finalizar, me gustaría preguntarles si pueden abrir sus cámaras solo para tomar una fotito de recuerdo del evento. Dile a Rafael que venga. Ven, mi amor. Dani, ¿estás por ahí? Es que el papá no me dejaba divertirme. Ya estás en el carro. Es todo. Bueno, Ahí los te que voy puedan poner su Claro. cámara, pongan su cámara. Hola, Ali.
Miren, yo les voy a presentar mi mayor tiburoncín, mi especie Hola, favorita. tiburoncín. Ay, oye, yo no soy un tiburón, mamá. Ni Es modo, mi hijo ya tu Rafael. mamá lo definió. Bueno, pues denme un momentito, que soy una señora con estas cosas. No, sí, Sonrían. ya cerré. A ver. Espera, mamá, foto. Ah, Listo. tienes que dejar de compartir pantalla como para que se vean todos. Ah, ok, perdónenme. No les digo. Listo, ya estamos en pantalla completa todos, ¿verdad? Entonces, congelen la sonrisa por unos Espe- segundos. Espera, es que no salimos todos. Falta mi papá. No, falta como más gente, creo. O sea, igual no somos muchos, Bueno, les doy pero unos segundos, nada más hay que para no. moverse a galería para que salgan todos. Ah, Ahí galería. donde dice, Bueno, yo ya lo tengo en galería. No se preocupen. Hola, Sí, ya me hola, aparece. ¡Hola, Vale! El Brian. Ahora sí, sonrían. Congelen la sonrisa por unos segundos. Ay, me caigo. Pero casi me caigo. Denme un momento y listo. Muy bien. Espero que se me olvidó algo. Muchísimas gracias. Necesitamos un peluche. Muchas gracias a ustedes. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Esperamos que esta sesión les haya resultado muy interesante como a mí. Doctora Ana Bricia, muchas gracias por compartirnos todo su conocimiento y experiencia. Es un tema muy interesante. Hola, además de que pues reservó un cachito de todo su valioso tiempo. Sé que es una persona, como ya le decía en un inicio, con una agenda súper apretada y aún así Sí. aquí estuvo para compartirnos parte de su trabajo y a lo que se dedica día a día. Y bueno, con esto nos gracias. despedimos. Esperen una foto que me faltaban unos peluchitos que tenía. Esperamos que todos tengan una excelente noche. Saludos de parte de Sirva para todos los que nos acompañan Entonces no la hagan. desde Muchas Chile, gracias. desde Chao, Perú, que estén bien. Veracruz, Adiós, Baja Ali. California, Adiós. Mazatlán. Esperamos verlos en el Chao. próximo webinar. Bye, mucho gusto. Hasta luego.